Continuamos. Hoy nos acompaña el antropólogo Héctor Díaz Polanco, quien, como usted ya sabe, es el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, un exitoso profesional que ha publicado 240 trabajos, entre ellos 21 libros como autor único y 70 obras en coautoría, además de haber participado en 400 eventos científicos y que, entre otras muchas cosas, conoce a fondo la dinámica de los pueblos originarios. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Semana 21.2, en esta ocasión para sostener una conversación sobre identidades, sobre pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas en la Ciudad de México, y quién mejor para hacerlo que con el diputado presidente de la mesa directiva, el diputado Héctor Díaz Polanco. Diputado, qué gusto saludarle de nueva cuenta. El gusto es mío, encantado de que me haya invitado. Hace unos días usted presentó una iniciativa relativa a los derechos político-electorales de las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios, así también como a las comunidades indígenas que radican en la Ciudad de México. Pero, diputado, pensemos para nuestras audiencias y expliquemos, cuando hablamos de estas poblaciones, ¿a quiénes nos referimos? ¿En qué espacio geográfico están ubicados y qué características particulares poseen? En el proceso de conformación mundial y a escala nacional se fueron conformando grupos que tienen una característica, y es que tienen peculiaridades socioculturales propias y una tradición histórica acumulada que les da unos rasgos especiales en el marco de la sociedad nacional y a escala mundial, a escala global. Estos son los grupos llamados grupos étnicos. En realidad se les llama así porque el grupo dominante los ve como extraños, y entonces es una manera de denominarlo. Una de las cosas que yo en uno de mis libros insistí mucho es en no asignar, darle carácter étnico solo al otro, porque nosotros también tenemos etnicidad, solo que no la percibimos porque es nuestra. Si fuera otra, la percibiríamos. Entonces, esa es otra manera de definir a estos grupos. Son los grupos que son considerados los otros. Como dijo Sartre, el otro siempre es el infierno. Entonces, por eso tienen una situación tan especial, tan peculiar. Y por esas mismas características son pueblos, son conglomerados, son comunidades muy, muy importantes para el desarrollo futuro de la humanidad, porque son los grupos que acumulan un conjunto de valores, principios, tradiciones, conocimientos incluso ancestrales, que nos permitirán abordar problemas hoy y en el futuro próximo, que probablemente no podríamos encontrar soluciones en el tipo de sociedades que está creando el proceso capitalista globalizador. Por eso son muy importantes, por eso los debemos considerar no un problema, no un grupo marginal, sino como una riqueza de la sociedad, una riqueza que hay que proteger, que hay que ayudar, que hay que apoyar y que nos permite también aprender de ellos. ¿Y qué decir, por ejemplo, del derecho de la autodeterminación de los pueblos y barrios originarios y también de las comunidades indígenas de la Ciudad de México, o al menos que radican aquí? Un orgullo nuestro es que finalmente la Ciudad de México fue pionera en establecer en su Constitución el derecho a la libre determinación o autodeterminación, que son palabras sinónimas, que a su vez son el fundamento de las autonomías. No es que la autonomía es diferente a la autodeterminación o libre determinación, sino que es su expresión concreta. En el principio de autodeterminación y de libre determinación encontramos los fundamentos políticos, jurídicos, ideológicos, históricos, que consiste básicamente en que ya se reconoce incluso a nivel internacional, en el derecho internacional y también en la Ciudad de México, es el fundamento de la posibilidad que tiene todo pueblo de autogobernarse, de ocuparse de sus propios asuntos, de defender su sistema cultural, sus formas propias de organización social, etcétera, etcétera. De tal manera que de allí se deriva entonces, de este derecho fundamental de autodeterminación, se derivan los diversos proyectos, programas,
formulaciones de autonomía. La autonomía no es una sola, sino que depende de cada situación, de cada país, de cada pueblo, pero derivan de este principio fundamental, que es el derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Y ha tocado un punto que me interesa mucho. La Ciudad de México efectivamente ha sido pionera en esto, sin embargo, podríamos caer en en querer ver de una manera heterogénea a la cultura, heterogénea a los grupos en cuanto a que conforman los distintos barrios y los grupos indígenas, y también tiene que ver con un modelo económico del pensar que por el hecho de estar aquí en la Ciudad de México todas y todos somos capitalinos, y no necesariamente es así, diputado. Sí, esa es una realidad bastante diversa, pero lo que hace la Constitución es fantástico, y eso es muy importante, y es que establece una plataforma común de derechos para estos pueblos. Y además lo establece en el marco de la unidad de la ciudad, como las autonomías también se dan en el marco de la unidad nacional. Hubo durante mucho tiempo una especie de temor casi ancestral de que cuando se hablaba de autonomía se hablaba de separatismo y por tanto de división de la sociedad. Al contrario, la historia demuestra que allí donde se establecen sistemas de reconocimiento de autonomía propia a los grupos, no solo no disuelve o divide a la sociedad, sino que la fortalece. De tal manera que en ese sentido también, y eso es muy importante, las autonomías y el ejercicio de la autodeterminación como derecho es parte de la construcción democrática de una sociedad. Es decir, no puede haber sociedad si no hay un reconocimiento de los llamados grupos minoritarios, que son minoritarios no en un sentido demográfico, porque como sabemos en algunos países incluso son demográficamente mayoría, se refiere a minorías políticas, minorías culturales, es decir, grupos que son minorizados, culturalmente hablando, políticamente hablando, incluso jurídicamente hablando. De lo que se trata es de que no sean minorías en ese sentido, sino que adquieran su mayoridad como grupo social, como pueblo, como comunidad, en el sentido de adquirir derechos plenos. Y para eso hay que hacer un sistema especial. Esa es la esencia de la autonomía. La autonomía es un sistema especial para ir igualando a los desiguales ante la ley, ante la política, etc. Porque, como se sabe, es un principio universal que cuando se aplican formulaciones iguales para los desiguales, no se resuelve el problema de la desigualdad, sino que se profundiza la desigualdad. Es decir, el tratamiento debe ser diferente en el sentido de que los minorizados deben recibir un plus, es decir, algo más que los demás, a fin de ir emparejando los pisos, de tal manera que logremos finalmente que esos grupos tengan tantos derechos como tenemos nosotros en nuestro propio ámbito sociocultural. Es decir, que un sistema sociocultural nos imponga al otro, ni opere una maquinaria de reproducción de la desigualdad y de las condiciones desfavorables, que es lo que tenemos ahora, sin la autonomía. Es lo que le iba a decir, o sea, en este sistema globalizado, finalmente ese es uno de los principios, el pensar que se iban a igualar las condiciones socioeconómicas, pero esto no ha pasado. Las brechas de desigualdad han aumentado, se han profundizado entre la población de pueblos y barrios originarios y población indígena. Así es, uno de los grandes mitos que impulsó, promesas, que impulsó el sistema neoliberal, que como sabemos ya lleva varias décadas, vamos mínimo para 4 décadas, es el de homogeneizar el mundo y de esa manera igualar al mundo, es decir, lograr la igualdad sociocultural. Lo que sí logró fue un largo trecho, logró bastante, fue la homogeneización, pero no logró la igualdad. El proceso de homogeneización fue paralelo a un proceso de profundización de la desigualdad social. El proceso de globalización capitalista de las últimas décadas se constituye en una formidable maquinaria destructora de comunidades. Vale decir, en su proceso de construcción de individualizaciones sociales, es decir, la individualización, la atomización provocada por el sistema globalizador terminó destruyendo los sistemas colectivos. Pero al destruir los sistemas colectivos estuvo afectando la propia base de subsistencia, es decir,
el carácter humano de la sociedad, porque hay una peculiaridad de los seres humanos. Los seres humanos tienen una extravagancia, y es que no pueden vivir sino en comunidad. Es decir, no pueden vivir sin identidad. En consecuencia, si usted destruye las comunidades, destruye las identidades. ¿Por qué? Porque las identidades solo pueden vivir, reproducirse y florecer en las comunidades. Esa es la razón del título de mi libro, El Jardín de las Identidades. Cuando digo Jardín de las Identidades en el título, estoy hablando en realidad de las comunidades. ¿Cuál es ese jardín de las identidades? La comunidad. Si usted destruye la comunidad, entonces está destruyendo las condiciones de reproducción de las identidades. Y si usted destruye las identidades, crea lo que algún autor clásico llamó, Durkheim llamó anomia social, es decir, un sistema, una especie de patología de la sociedad, porque son personas sin arraigo, sin criterios para definir pertenencia. Y los seres humanos necesitan pertenencia. Durante mucho tiempo se habló de pertenencia y de identidad en un sentido, digamos, muy dogmático y reduccionista. Es decir, planteando que la identidad era una especie como de único plano de la vida, ¿no? Pero, y eso es lo que planteo yo en mi libro, en realidad, las identidades siempre son múltiples. Quiere decir esto, que las identidades están compuestas por diversos planos, que se articulan adecuadamente y conforman, por tanto, por eso, culturas diferentes, por eso las culturas son tan diversas. Es decir, yo no puedo decir solo que tengo identidad mexicana, no puedo decir solo soy mexicano, al mismo tiempo soy de alguna creencia religiosa o política o partidario de algún grupo artístico o de alguna corriente creativa, o hasta soy partidario de un grupo de béisbol o de fútbol, y son como camisetas que se van colocando, solo que no están colocadas al azar, sino que hay jerarquías y hay identidades que son más importantes que las otras en el sentido de que están más arraigadas, ¿no? Entonces, uno puede ser creyente de una religión, por ejemplo, o incluso de una ideología política, y ese es un plano de identidad, pero eso no impide que tenga uno, por ejemplo, una identidad nacional, que está por encima del debate sobre esa identidad, digamos, en la capa inferior. Por ejemplo, la identidad mexicana, que sobredetermina todas las otras identidades, y así vamos teniendo siempre una especie de sistema organizativo propio de las identidades, que puede ser individual y puede ser también colectiva. Por eso, cada colectividad es por decirlo así, un universo propio, ¿no? Usted me ganó en citar el Jardín de las Identidades, porque también ahí usted plantea la comunalidad como uno de los elementos también fundamentales para que haya esta coerción y entonces florezca la comunidad a través de las identidades que, bien decía, se transforman, no es única y son diversas. Sí. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle cómo entendemos o cómo también usted ha observado que distintos barrios y o comunidades, incluso que viven aquí en la Ciudad de México, todavía pueden poner a la comunalidad como el centro para lograr la coerción en sus grupos. Sí, es algo que para los que miran desde fuera a veces es incomprensible, ¿no? ¿Por qué se aferran no sé, a su sistema lingüístico, a sus creencias, etcétera? Lo hacen porque eso es lo que los define como seres humanos, ¿no? Es decir, no hay humanidad sin identidad, es decir, sin una especie de caparazón, de recubierta, de ingrediente, como lo quiera uno ver, que es plenamente cultural. Los seres humanos somos, para empezar, culturales. Estos grupos solo tienen una oportunidad de sobrevivir y esa oportunidad es la de mantener su sistema cultural por un lado, pero no solo eso, porque eso conduce también a una situación un poco patológica, sino a buscar las formas de articularse con la sociedad
más amplia, la Ciudad de México en este caso, pero también a sociedades globales, incluso de carácter nacional. Hay dos corrientes, digamos por decirlo así, de defensa de la diversidad cultural. Una que insiste prácticamente en los sistemas culturales como mundos propios, aislados, ensimismados en su sistema cultural. Y otra que es la que yo defendería, porque creo que es la que nos permite obtener más éxitos en términos de reproducción de los grupos culturales, que es la de que hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Consolidar los propios sistemas culturales en sus diversos componentes de lengua, de creencias, de formas de organización social, etcétera, y al mismo tiempo buscar la manera de articularse con la sociedad general, la sociedad común, la sociedad nacional, la sociedad capitalina en el caso de la Ciudad de México. Porque si no, estos grupos quedan aislados y empiezan a carecer ellos mismos de sentido a la larga. Es decir, articulándonos nos va mejor. Y ese es el sentido de mi propuesta de reforma. Yo decía en una reunión que tuvimos hace poco, las autonomías incluye varios elementos. Se pueden enumerar rápidamente. Territorio propio, o sea, ámbito territorial, jurisdiccionalidad, formas propias de gobierno y un sistema de creencia. Pero hay un elemento final muy importante, y es el derecho a articularse con la sociedad mayor, la sociedad nacional o la sociedad Ciudad de México en este caso. Y una de las formas de articulación es la participación política, participar en la vida política de esa sociedad mayor. Si se aíslan a los grupos y se los mantienen fuera de los sistemas de representación, si no participan ellos, terminarán convirtiéndose en un grave problema social, aparte de que eso implicaría un sistema democrático muy imperfecto. Por eso es muy importante que los pueblos indígenas participen, por ejemplo, en los órganos de representación popular, para el caso nuestro en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. Yo les decía, bueno, echen un vistazo, la ausencia de los pueblos indígenas es notable, son mínimo el 10%, no tenemos el 10% de indígenas, entonces necesitamos garantizar esa presencia, pero si dejamos al libre albedrío los partidos políticos, eso difícilmente va a pasar. Eso es lo que trato de corregir con mi propuesta. Lo que propongo es que se cambien las normativas, incluyendo la Constitución y la ley de pueblos indígenas, para incluir no que simplemente los partidos puedan decidir, dice más o menos la ley, si incluyen o no a indígenas, sino que sea una obligación legal incluir candidatos indígenas, que ya se han logrado en otros países donde se ha avanzado, que ya llevan años, con el caso de Nicaragua con su sistema de autonomía, y ahora más recientemente el sistema autonómico en Bolivia. Y yo les decía, se quedaban un poco asombrados. En Bolivia no solo en los tribunales, digamos, ordinarios, incluso en los altos tribunales, en el equivalente nuestro de la Suprema Corte de Justicia. Dice la ley y la Constitución de Bolivia, no puede faltar la presencia indígena, hasta en esos altísimos niveles del sistema jurisdiccional, del sistema de justicia, del poder judicial. ¿Por qué? Porque es lo que hace que tengamos una sociedad bien integrada y que estos pueblos puedan ejercer el derecho y vigilar desde esos puestos importantes que cuando se traten asuntos que los puedan perjudicar, ellos puedan tener voz en esos ámbitos. Ese es el sentido de la propuesta que presento. A mí me encantaría que siguiéramos platicando no solo sobre este libro del Jardín de las Identidades, sino de muchos más, diputado, que usted ha escrito, pero tenemos que despedir al menos esta conversación. Yo le agradezco mucho que para las audiencias de Semana 21.2 haya logrado explicar tanto la propuesta que usted ha entregado a este pleno, pero también sobre todo los elementos que componen una compleja Ciudad de México con tantas identidades y tanto trabajo por hacer. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Un saludo para todos. Hasta luego.
Con estos retos, pero también con los avances, pues es que queremos seguir construyendo una sociedad cada vez más plural aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, yo le agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en Semana 21.2. Nos encontramos la próxima semana aquí, puntuales, a través de Congreso TV, la señal de la pluralidad. A nombre de todo el equipo, le agradecemos su atención. Yo soy Natalia Luna. Hasta la próxima.